Muy buenas tardes. Estamos de nuevo para continuar el estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. Recordemos que si no tenemos el fruto del Espíritu, entonces es señal de que no hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios es el que produce en nosotros el fruto. Cuando andamos en el Espíritu, debemos tener el fruto del Espíritu. Bueno, así que este es el pastor Emilio González y comenzamos precisamente con el tercer aspecto del fruto del Espíritu, que es la paz. Recordemos, es amor, gozo, paz. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de la paz. La paz, eirene en griego. En primer lugar, la paz se refiere con nuestra relación con Dios. Paz con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recordemos que entre el pecado y Dios hay enemistad. Si estamos en el pecado, estamos incluidos en esa enemistad con Dios. Desde el momento en que a través de la sangre de Cristo aceptamos su sacrificio y nos arrepentimos del pecado, comenzamos a estar en paz con Dios. En Romanos 14:17 leemos lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es un ritual que yo tenga que cumplir y con eso ya estoy a bien con Dios, sino que es a través del Espíritu Santo yo debo tener paz. Y esa paz, la paz con Dios, también nos lleva a estar en la relación de paz en que hemos hecho las paces con Dios. Tenemos en Romanos 5:1, en Romanos 5:1 leemos lo siguiente que dice la palabra del Señor. Recuerde tener su Biblia a mano para que usted pueda leer también. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el sello que marca la paz. Es el sello en la entrada precisamente a tener esta paz con Dios. Sin Cristo, sin esta relación con Cristo, no podemos alcanzar la paz con Dios. ¿Ya usted aceptó a Cristo? Porque sin ella, sin esa relación, usted no puede tener paz con Dios. En Romanos 8:6 también leemos lo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si estamos en la carne, es decir, si estamos practicando el pecado, el resultado es muerte. Pero cuando comenzamos a través de Cristo a andar, a caminar, a vivir en el espíritu, dice que el resultado es vida y paz. Por lo tanto, la paz no es algo que nosotros alcanzamos por un esfuerzo propio. La paz nos llega a través del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a caminar en el sendero que Dios ha marcado con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu es quien provoca en nosotros la paz. Tenemos también algo muy interesante. Cuando tenemos paz con Dios, y esto es algo que debemos tener en cuenta, cuando tenemos paz con Dios, esa paz
nos lleva a tener paz con los hermanos, los demás hermanos y hermanas que pertenecen al pacto con Dios. Ese pacto, el cual con Cristo ha sido sellado. Hay otros, no somos los únicos. Y tenemos paz unos con otros. En Romanos 14:19, Romanos 14:19, dice así la palabra del Señor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando pertenecemos al pacto, de Dios, con este grupo de hermanos y hermanas, dice que debemos buscar aquello que promueve la paz y a la mutua edificación. Una de las importancias de congregarse es que nos edificamos uno al otro. Pero tenemos que tener paz unos con otros. También en Marcos 9:50, nos dice lo siguiente. Buena es la sal, le está diciendo el Señor Jesús, está hablando con los discípulos, está predicándole y le dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, ¿cómo le vamos a devolver el sabor? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. A esto se refiere el tener paz entre los hermanos que pertenecemos al pacto. Una de las cosas que Jesús enseñó, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, es que decir, amaos los unos a los otros, así como yo les he amado. Sí, el énfasis está que cuando tenemos paz con Dios, entonces tenemos paz también con los hermanos. No tiene que haber litigio o conflicto o celo, cualquier de estas cosas que pertenecen a la carne. Si andamos en el Espíritu, ya tenemos paz con Dios, también tenemos que tener paz con nuestros hermanos. No es algo a lo cual podamos estar en medio de un conflicto y decir que tenemos paz. Sin embargo, con los hermanos estamos en este tipo de crisis. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 3, dice lo siguiente, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No es la paz del mundo, sino es la paz que debemos tener en Cristo, que es la paz que permanece. Ahora, paz con Dios significa que vamos a tener paz dentro, pero también vamos a tener paz por fuera. Ya vemos la paz de los hermanos, pero también tenemos paz con los de afuera. Tenemos, por ejemplo, en Romanos 12:18, en el libro de los Romanos 12:18, dice así lo siguiente: si es posible, hay situaciones fuera de nuestro control en que a veces no se puede, pero dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, es decir, de nuestra parte, debemos lograr estar en paz
con todos los que nos rodean, que no pertenecen al pacto, porque es paz por dentro y paz también con los de afuera. Si es posible, hay situaciones que se nos van de nuestro control y bueno, pues no podemos hacer nada al respecto. Pero si depende de nosotros, debemos tener paz con los de afuera también. Porque cuando andamos en paz, con la paz de Dios, esa paz debe emanar de nuestras vidas. Debemos estar saturados con la paz a través del Espíritu Santo. Qué interesante es que la paz de Dios, si no tenemos paz con Dios, tenemos conflictos internos y tenemos también conflictos externos, afuera. Pero cuando comenzamos a tener paz con Dios, también nos lleva a tener paz con los hermanos del pacto y también con los de afuera. Esa es la corriente. Cuando Dios pone en nosotros una nueva vida, esa nueva vida no es solamente con respecto a Dios. La nueva vida también se refleja con los que me rodean alrededor y con los de afuera también, ¿no? Había un coro antiguo que mi papá mencionaba mucho. Se cantaba ya cuando él se convirtió, y se convirtió siendo un adolescente, así que tiene bastantes años, que no recuerdo bien cómo decía, pero era algo así: que cuando conocemos al Señor, cuando cambia nuestra vida, mi familia se dará cuenta que mi vida ha cambiado. Después, los de mi barrio se darán cuenta que mi vida ha cambiado. Y por último terminaba: mi ciudad, mi país. Y así es con todo lo que ocurre con nuestra relación con Dios. Primero lo inmediato, primero es Dios, después los que están cercanos a mí, que me rodean, y después los de afuera. Así que, mis hermanos, lo importante de tener el fruto del Espíritu Santo es precisamente que hace que nuestra vida tenga influencia hasta a nuestro alrededor. Si tenemos paz con Dios, tenemos paz con nuestros hermanos y nuestra familia, y también tendremos paz con los de afuera. Eso es algo muy importante. Debemos recordar siempre que el fruto del Espíritu que viene de parte de Dios tiene que verse en nuestro vivir, no con los que están a mi alrededor solamente, sino también con todos a nuestro. Debemos saber que somos una vida cambiada y transformada. Hay un proverbio, un dicho popular en mi país que se decía: luz, luz de la casa o luz de la calle y algo en esa oscuridad. Y oscuridad en la casa, ¿no? Debemos tener, o sea, luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? O también decía: en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero así cuando Dios nos hace dar su paz y su amor, no solamente es mi relación personal con Dios, sino que debe repercutir a todo nuestro alrededor. Y terminamos leyendo en Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16, que dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Que el Señor de paz, o sea, el Señor que da la paz, del cual proviene la paz, del cual podemos encontrar la paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Les deseo que sus vidas estén llenas de la paz de Dios. No solamente vamos a tener
paz con Dios, sino también paz con los hermanos y paz con los de afuera, porque Él es el Señor de la paz. Y mis hermanos, les insto a compartir este video porque hoy en día hay mucha necesidad de paz a nuestro alrededor. Debemos ser un elemento, como decía el Señor Jesús allí en Marcos 50, C50, que decía que debemos ser sal, porque si la sal pierde su sabor, no hay manera de que usted le pueda dar el sabor a la sal. Debemos ser sal en el mundo que nos rodea porque está falto de paz. Y la paz solamente proviene de Dios. Si no ponemos la paz, no van a recibir paz. Así que mis hermanos, comparta este video para que otros puedan ver cuál es la fuente de la paz y que la paz reine en nuestros corazones. Dele un like y comente, ¿no? Dale like al video no cuesta nada, solamente hacer clic ahí en la manito y comente, diga qué usted piensa acerca de la paz. Dios le bendiga ricamente y que su paz, en la paz del Señor de la paz, esté llenando su vida. Dios le bendiga.